Hola, soy Carlos López López, soy sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y me especializo en temas de movimientos sociales, culturas urbanas y diversidad sexual. Hoy la ponencia que traigo tiene que ver con tres ejes principales, que son el primero, las implicaciones y las dimensiones sociales sobre la salud para las personas LGBT-TTI, y el segundo eje, que tiene que ver con las particularidades a las que son enfrentadas las personas de la diversidad sexual y de género en materia de salud, desde una perspectiva integral y desde una perspectiva interseccional. Y por último, pues hablar un poco de las acciones que se están llevando a cabo en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno federal en materia de salud para las personas de la diversidad sexual y de género. Quiero hablar sobre los indicadores, para empezar sobre los indicadores sociales en materia de salud, que no tienen propiamente que hablar necesariamente sobre cuestiones de tipo corporal, sino más bien hablar de cuáles son las afectaciones políticas, culturales y sociales que impiden tanto el acceso al derecho a la salud como en sí el cuidado y la atención y la prevención de la salud para las personas de la diversidad sexual y de género, y cómo estos problemas afectan pues no solamente el cuerpo y la salud de las personas, sino en general la existencia de una persona de la diversidad sexual y de género. Y pues por supuesto no sin dejar de reconocer los esfuerzos tan importantes para celebrar este tipo de espacios que sin duda nutren las discusiones y aportan en materia académica y en materia institucional para fortalecer las políticas públicas, las medidas de nivelación y las acciones afirmativas en materia de derechos humanos y en materia de derecho a la salud para todas las personas, desde esta perspectiva tan importante que es la perspectiva de la multiculturalidad. Felicito a las personas que organizaron este encuentro y pues a todas las asistentes también agradecer sus participaciones. Gracias. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes porque para mí es una ocasión muy importante para todas las personas de la diversidad sexual y de género, porque hoy 11 de octubre estamos conmemorando el Día Internacional para Salir del Closet, que tiene que ver también con parte de la ponencia que voy a hablar a continuación, como uno de los indicadores de la salud. Quisiera también pedir una disculpa porque en este mismo sentido voy a tener que ausentarme alrededor de las 5 de la tarde porque voy a presidir un acto conmemorativo a las 6 de la tarde, entonces pues como la ciudad está hecha un caos en esta tarde de viernes, ¿no? Afortunadamente no es quincena, entonces trataré pues de llegar un poquito temprano, a tiempo allá, ¿no? Aquí llegué a tiempo, vengo de Tláhuac, tuve una sesión de Consejo de Derechos Humanos y Diversidad Sexual que terminó a las 3, entonces ha sido un día bastante provechoso y de verdad agradezco muchísimo la invitación para formar parte de este maravilloso cuerpo de ponentes. Hace un momento que el doctor mencionaba, el doctor Almaguer que hace fue, mencionaba sobre estos temas de las agendas sobre interculturalidad y salud. No pude evitar recordar aquellos años, aquel marzo de 2016, cuando fui diagnosticado con VIH, con un cuadro en fase de SIDA, con 24 unidades de CD4. Quienes saben de esta materia, pues conocen un tanto estas implicaciones y una carga viral altísima. Gracias a esto, y lo digo así con estas palabras, pude conectarme con mis raíces de pueblo originario. Yo soy de Xochimilco y con el cuidado de mucha gente de mi población, una población que hay que reconocer ha sufrido muchísimos procesos de aculturación. Un pueblo originario que ha sufrido procesos de aculturación pues todavía mantiene muchas enseñanzas centenarias sobre medicina tradicional que entre muchos otros cuidados me están permitiendo hoy presentarme ante ustedes. Entonces, simplemente agradecer a toda la gente que está aquí, a toda la gente que está en los medios digitales por sus esfuerzos para salvar vidas de gente que desconocen. Entonces, pues, sirva para abrir esta participación. En
En materia de salud hacia las personas de la diversidad sexual y de género, que es el concepto que ya se está utilizando de manera más amplia, porque se considera que abarca no solamente a las personas LGBTTI y a las que van surgiendo conforme se van visibilizando las agendas de otros grupos de atención prioritaria de la diversidad sexual, pues tienen que ver muchos factores que no solamente tienen que ver con el ejercicio hospitalario dentro de un centro de salud, sino que tienen que ver también con aquellas dimensiones sociales que posibilitan el derecho a la salud. Recientemente, bueno, no tan recientemente, en 2009, 2010, se comenzó a hablar, y en especial para las personas transexuales y transgénero, que para poder hablar de una garantía plena del derecho a la salud, tenían que existir ciertas dimensiones sociales que cubrieran ciertas necesidades para poder hablar entonces sí de una integralidad del derecho a la salud. En ese sentido y en ese momento comenzó a hablarse de determinantes sociales y de indicadores sociales para la salud en cuanto a cinco ejes principales. El primero, que tiene que ver con el derecho al empleo; el segundo, que tiene que ver con derecho a la educación; el tercero, que tiene que ver con derecho a la vivienda; el derecho a la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia. Como ustedes saben, y si no saben les comento, México ocupa actualmente el penoso y el vergonzoso lugar, el segundo lugar con mayores índices de transfeminicidios, esto quiere decir de asesinatos de mujeres trans a nivel mundial, tan solo después de Brasil, que ocupa el primer lugar. Y actualmente podemos hacer una valoración acerca de cómo las distintas implicaciones políticas también juegan un papel muy importante en el detrimento de los derechos, y uno de ellos es el derecho a la salud. Quisiera detenerme en el cuarto punto sobre estos determinantes sociales, que es el derecho a la no discriminación, porque cuando hablamos de discriminación y hablando de personas de la diversidad sexual y de género, no estamos hablando solamente del rechazo o de la negación de aquellas personas que nos asumimos como de la diversidad sexual. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de conceptos como homofobia y como transfobia, bifobia o lesbofobia, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver no solamente con lo que les mencionaba, sino con aquellos factores que de manera sistemática van minando la existencia o la posibilidad de existencia de una persona. Y uno de ellos es sin duda el derecho a la salud. Es decir, cuando, y retomando nuevamente a las personas trans, reconocemos que la esperanza de vida de una mujer trans en la Ciudad de México, en México en general, es de 35 años, en comparación con una mujer cisgénero, cuya esperanza de vida es de un poco más del doble de 35 años, estamos hablando de una cuestión muy, ¿cómo decirlo? Es decir, aquellos procesos como la negación de servicios de salud van a tener como consecuencia en última instancia minar esa posibilidad de vida de una persona que por distintos procesos culturales ha sido colocada en un lugar de estigma y de señalamientos. Al respecto, hay que mencionarlo, si es necesario, existen distintos estereotipos hacia las personas trans, muchos de ellos todavía perpetrados por especialistas de la salud y por distintas instituciones de salud a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, se están haciendo distintos esfuerzos
Ya platicaré un poquito más adelante de uno de ellos que estamos llevando a cabo en la Ciudad de México en coordinación entre la Secretaría de Salud de la ciudad, la Subsecretaría de Derechos Humanos a la que pertenezco y distintas organizaciones de la sociedad civil. No sé si han oído hablar ustedes de esta mencionada clínica trans que se está diseñando, ya esperamos que pronto comience a funcionar. Estamos en las distintas mesas de trabajo, pero más adelante hablaré un poquito de este tema, también de acuerdo a lo que tenemos ahorita en firme. Entonces, estos determinantes sociales de la salud implican e impactan de manera directa en la vida de las personas, al grado tal que, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación en materia de diversidad sexual y de género que publicó CONAPRED el año pasado, el índice de intención de suicidio de las personas de la diversidad sexual y de género rebasa en la mayoría de las poblaciones, es decir, LGBTTI, QAP, más del 30% de la intención de suicidio, concentrándose en los hombres trans con más del 65% de los hombres trans encuestados que refirieron tener una intención de suicidio por padecer procesos de discriminación. Procesos de discriminación que, como mencionaba, están atravesados por una serie de procesos que van negando a las personas de la diversidad sexual las posibilidades de subsistencia. La posibilidad de acceder a la educación es uno de los principales ahora, pues también en este sentido, con relación a las y los menores que no son de la diversidad sexual, el índice de suicidios en menores de edad LGBT representa alrededor del 35%. Es decir, es una cifra altísima. Además de la deserción escolar de las personas de la diversidad sexual y de género que se enfrentan a procesos de acoso dentro de los centros escolares por parte de compañeros y compañeras, por parte también de profesoras y profesores y por parte también de sus familias. Hay que decirlo, también en este sentido se está actualizando la cifra de cuántas son, cuál es el porcentaje de personas en situación de calle, pero las últimas cifras que tenemos hablan de alrededor de entre el 15 y el 25% de las personas en situación de calle son personas de la diversidad sexual y de género que llegaron a una situación de calle por sus orientaciones sexuales y sus identidades de género. Es decir, no son los mismos factores que orillan a la demás población a la situación de calle, sino porque muchos de ellos fueron corridos de sus casas desde menores de edad y pues al no contar con educación, ni con un empleo, ni con fuentes de empleo, pues acudieron a la calle como último refugio. Y en este sentido también mencionar el derecho al empleo. Sigue existiendo en muchos centros de empleo privado altos índices de discriminación hacia personas de la diversidad sexual y de género y con ello también una falta de seguridad social que implementan estos servicios de empleo para las personas en general y pues evidentemente para las personas de la diversidad sexual. En este sentido no existen todavía datos que nos hablen de cuántas personas LGBT no son empleadas en empresas, ni tampoco tenemos datos de cuántas personas LGBT son corridas de sus empresas, pero sí tenemos cálculos que estiman que el costo de la discriminación hacia personas de la diversidad sexual y de género solo en la iniciativa privada cuesta en México alrededor de $80 millones al año. Es decir, hay un receso en el crecimiento económico por cuestiones de discriminación hacia la diversidad sexual y de género. Entonces, esto también va
va encarcelando, vamos a decir de esta manera, va acuartelando a una persona LGBT y si a esto le sumamos la falta de acceso a la salud, pues vamos teniendo también otro tipo de implicaciones. En la Ciudad de México y a nivel federal, muchos de los servicios de salud actualmente son gratuitos, eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Eso es un punto a favor. Sin embargo, todavía hoy los primeros respondientes, que son aquellas personas que están en contacto directo con las personas usuarias, no necesariamente cuentan con procesos de formación y de sensibilización en general a grupos de atención prioritaria, pero concentrándome en el grupo en comento, que es la diversidad sexual y de género, por lo que son el primer filtro para negar el acceso a la salud. Entonces, esto es una situación grave. Pasando ya de este primer filtro, nos enfrentamos al segundo punto del que yo quisiera hablar, que son las particularidades en materia de salud para las personas trans. Y en este sentido, hablar, por ejemplo, sí, en materia de personas trans, de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hace unos minutos escuché por parte del doctor también que se mencionó que el parto es una cuestión de mujeres, sin embargo, desde un enfoque de diversidad sexual y de género, hablamos de que la gestación y el parto es una cuestión de cuerpos gestantes. Toda vez que consideramos que los hombres trans también pueden tener la capacidad de gestar y de parir, es que también se trata ya de visibilizar este derecho reproductivo de los hombres trans particularmente. Y por supuesto que a este respecto todavía falta muchísimo por descubrir, por analizar, por estudiar, porque todavía en México no contamos con muchos referentes de hombres trans que gesten, ¿no? Entonces, al momento en el que nos enfrentemos con más de estos casos, pues podremos tener también más indicadores. Sin embargo, también hay que reconocer, y esto es un problema muy importante, muchos hombres trans no gestan no porque no quieren, sino porque se enfrentan a procesos de discriminación en el primer momento en el que quieren acceder, por ejemplo, a servicios de ginecología. Muy pocos ginecólogos y ginecólogas están preparadas para atender a hombres trans. Y esto también plantea una serie de problemas porque estamos hablando no solamente ya del ejercicio de aquellas personas que son profesionales de la salud, sino que también, y quizá valdría la pena mencionarlo a propósito de que nos están acompañando vía digital distintas universidades, distintas preparatorias en todo el país, sin mencionar que es necesario que exista por lo menos una materia o una temática, un eje temático en la currícula de la enseñanza profesional de la salud que tenga que ver con derechos humanos, particularmente hablando de derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género o de grupos de atención prioritaria, para que cuando aquellas personas que estudien, se titulen y puedan ejercer su profesión, pues lo hagan con un enfoque de derechos humanos que vaya disminuyendo la brecha de discriminación a la que se enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Otro punto al que nos enfrentamos, hablando de personas trans, es el problema de la endocrinología. No sé si ya rebasamos esta cifra, pero lo último que se sabe al respecto es que solamente hay 10 especialistas de endocrinología en todo el país que tienen conocimientos sobre poblaciones trans para poder dar una consulta más, vamos a decir, más apegada a los estándares que puedan disminuir
reacciones secundarias de este tipo de medicamentos, que además no son sencillas, ¿no? Pueden ser cuestiones hepáticas, ¿no? Pueden ser cuestiones renales, pero también pueden ser, por ejemplo, en el caso de hombres trans, la imposibilidad de que un hombre trans pueda gestar, ¿no? Entonces, esas son unas pocas de las implicaciones a las que se enfrentan las personas trans que llevan a cabo una terapia de reemplazo hormonal, hablando de hombres trans en este sentido, y que valdría la pena también pues, considerarlo. También nos enfrentamos a los problemas de salud a los que hacen referencia las mujeres lesbianas cisgénero, porque también mencionan que los servicios de ginecología en la mayoría de los casos no están preparados para atender las problemáticas de una mujer que no haya tenido una vida sexual desde una perspectiva heteronormada. Entonces, todavía hace falta que los servicios de ginecología puedan abordar esta implicación. Y estas limitaciones ginecológicas en los servicios de salud hacia hombres trans y mujeres lesbianas cisgénero, pues van disminuyendo la calidad de vida de las personas. También estamos hablando de distintas particularidades, por ejemplo, en el caso de los hombres que tenemos sexo con otros hombres, que no es un grupo propiamente de la diversidad sexual y de género, pero en la que varios, no quiero hablar de un porcentaje porque no lo tengo, no existe, ¿no? Un porcentaje de los hombres que tenemos sexo con otros hombres nos asumimos como homosexuales. Y entonces también nos enfrentamos a limitaciones en servicios de proctología, de urología, nos enfrentamos a estos procesos, por ejemplo, y lo voy a decir, es una situación muy recurrente en hombres homosexuales que al acudir a servicios de proctología refieren que pareciera que el proctólogo no es un médico especialista, sino que más bien pareciera que el proctólogo es un policía de la salud. En el momento en el que se criminaliza una práctica sexual, homosexual, que atañe a los servicios de proctología, en el momento si no se niega el servicio, por lo menos si hay un sesgo que sale de cualquier perspectiva objetiva en el momento en el que se accede al servicio de proctología. Y bueno, ya para concluir, quiero sí hablar de este proceso que estamos llevando a cabo en el gobierno de la Ciudad de México por instrucciones de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para crear un centro integral para la salud de las personas trans. Como ya saben, ella ya lo mencionó en su primer informe de gobierno y ya salió en distintos medios de comunicación. Se está en el proceso de elaboración del modelo clínico, el modelo comunitario, ¿no? Y el modelo administrativo de este centro integral de la salud para las personas trans. Y uno de los elementos más importantes que va a tener este espacio y que nosotras consideramos que puede ser punta de lanza es un espacio para la investigación y el análisis al que podrán tener acceso en la medida de lo posible aquellos profesionales de la salud que estén interesados en profesionalizarse, propiamente hablando, en materia de atención a poblaciones trans. Y también para que, en la medida de lo posible, de acuerdo a los convenios a los que se pueda llegar con distintas universidades, aquellos estudiantes que quieran profesionalizarse en atención a personas trans puedan tener acceso a este centro de profesionalización para que puedan conocer de primera mano los servicios que se ofrecen, que son en un primer nivel de índole ambulatoria y que irán creciendo o canalizándose a toda la red de hospitales de la Ciudad de México de acuerdo a las necesidades que se vayan planteando derivadas de las mesas de trabajo que se tienen con organizaciones de la sociedad civil con trabajo en poblaciones trans.
La verdad es que estamos muy contentas por los insumos que se están obteniendo a partir de estas mesas de trabajo y que van a nutrir toda la infraestructura de este centro de atención. Esperamos poder anunciar lo más pronto posible este centro de atención, que esperemos que sea como fue en su momento la Clínica Condesa, un ejemplo a nivel nacional e internacional. Queremos que también este centro lo sea a nivel nacional e internacional para las personas trans. Ojo, sin mencionar que este centro no va a ser el único en donde una persona trans pueda acudir para tener acceso a la salud, sino que es el centro especializado para que todas aquellas personas, todos aquellos profesionales de la salud de la Ciudad de México vayan y puedan replicar en sus distintos centros hospitalarios aquello que se esté llevando a cabo, que se esté implementando en este centro de atención integral a la salud de las personas trans, a los que serán referidas con distintos servicios. Ya estaremos planteándoles, además, de acuerdo a las nuevas reformas que se están llevando a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, para que se puedan adecuar distintos procesos de identidad y de acceso a la salud, y que estamos seguras que van a tener resultados muy provechosos, no solamente para la población objetivo, que son las personas trans, sino también para aquellos profesionales de la salud y para las personas investigadoras que estén interesadas en esta materia. Pues hay que reconocerlo, existen muy pocos documentos que puedan hablarnos de investigaciones sobre salud especializada hacia personas trans. Hace poco en la última conferencia mundial de la IAS, que es la Asociación Internacional del SIDA, que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, se abrió una mesa satélite sobre personas trans y reconocían distintos especialistas que todavía los documentos con los que cuentan son referenciados de poblaciones cisgénero, porque existe una dolencia en investigaciones especializadas hacia poblaciones trans, y las que existen no son visibilizadas. Entonces, también una invitación para las personas investigadoras aquí presentes y que nos acompañan a través de los medios digitales, para que puedan abocarse también al estudio de la salud de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Por mi parte es todo, y pues muchísimas gracias por su atención.